Hermanos, vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 3. Maravilloso es el nombre del Señor. Romanos capítulo 3, versículo 9. Gloria a Dios, aleluya. Romanos capítulo 3, versículo 9. Saludamos a todos nuestros hermanos. Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos que están pues en la plena sintonía a través de estas redes sociales. Amén. Para que juntos podamos ser ministrados por la presencia del Señor. Para que juntos podamos ser favorecidos por la palabra del Señor. En este tiempo de tanta necesidad espiritual. En este tiempo de tanta escasez de la verdadera y bendita palabra de Dios. En este tiempo de tanta apostasía, en este tiempo de tanta herejía, en este tiempo de tanto materialismo, pragmatismo y relativismo que se ha introducido a la iglesia. Alabado sea Dios. En este tiempo, en estos últimos tiempos, donde la maldad se ha multiplicado, donde el corazón, aleluya, del hombre, el amor se ha enfriado, donde en este tiempo terriblemente a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. A su nombre gloria. En este tiempo donde más tenemos que buscar la presencia del Señor. A su nombre gloria. Romanos capítulo 3 versículo 9. Y vamos a seguir con la enseñanza de la mañana. Amén. De la incapacidad del hombre por alcanzar la salvación. La incapacidad del hombre por alcanzar la salvación. Amén. Y esta realidad, esta doctrina, esta realidad bíblica, esta declaración bíblica se ha hecho controversial, se ha hecho discutible, debatible, se ha hecho controversial. Aleluya. No porque la palabra genere controversia, sino porque el mismo hombre, el hombre religioso, el hombre soberbio, el hombre orgulloso, el hombre que está embotado de teología, de estudio, de filosofía, aleluya, y de tantas cosas, aleluya, superficiales, religiosas, teológicas, que el hombre mismo formula, que el hombre mismo elabora, y lo abraza y lo aplica como doctrina, forzando la misma Biblia a declarar lo que la Biblia no enseña. Su nombre es gloria. Nosotros decíamos en la mañana que nosotros no creemos en la salvación por obras. Así que nosotros, bueno, yo y mi casa, nosotros creemos que la salvación es por pura gracia de Dios y que el hombre pecador no aporta y que el hombre pecador y corrompido no aporta absolutamente nada para su salvación. La salvación es exclusiva de Dios. La salvación es un don de Dios. La salvación es de Dios y no es del hombre. Por eso que el hombre no puede perder lo que no tiene. Muchos dicen que el hombre pierde su salvación, pero el hombre no pierde nada porque del hombre no es la salvación. La salvación es de Dios. Lo que el hombre puede hacer, lo que el hombre puede experimentar es alejarse de Dios. Y si el hombre se aleja de Dios, el hombre se pierde. Y si el hombre se aleja de Dios, el hombre se arruina. Y si el hombre se aleja de Dios, la condenación eterna está sobre su cabeza. A su nombre gloria. El hombre se puede alejar del Señor. El hombre puede caer de la gracia. El hombre le puede dar la espalda a Dios. El hombre puede cerrar su corazón ante esa gracia salvífica que Dios ha traído a través de Jesucristo. A su nombre gloria. Pero el hombre no pierde nada. Porque la salvación no es del hombre. La salvación es del Eterno, del Padre, del Todopoderoso. Y por eso que nosotros no creemos en la salvación por obras. El hombre no hace nada, no aporta nada para alcanzar salvación. A su nombre gloria. Porque el hombre está inhabilitado. El hombre está incapacitado. El hombre está corrompido, caído, depravado totalmente, absoluta y totalmente corrompido y depravado. Su esencia, su sustancia, su naturaleza. Por eso que el hombre no puede. El hombre no puede. El hombre no entiende. El hombre no quiere buscar a Dios. Romanos capítulo 3 versículo 9 dice la palabra, la leemos en el nombre del Padre,
de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Escrito está. Dice San Pablo apóstol: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Palabra de Dios. Padre, te damos gracias, adoramos tu santo nombre, tu glorioso nombre. Te damos gracias, Señor, por esa salvación, por esa redención, por ese perdón, por esa salvación eterna, por tu gracia, por tu amor, por tu presencia. Te damos gracias por todo lo que usted ha hecho por nosotros, por pura gracia y misericordia. Señor, amamos tu nombre, adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre en esta noche, aquí y allá también, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Honra tu palabra, dame sabiduría espiritual, dame entendimiento espiritual, inteligencia espiritual, la unción de tu espíritu sobre mi vida, sin la cual nada yo puedo hacer, Padre. Señor, honra tu palabra. Señor, salva, sana, liberta, rompe cadenas, destruye las obras del diablo y bendice nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. En la mañana, amados hermanos, estábamos hablando acerca de la incapacidad del hombre. Y tomamos como referencia Génesis capítulo 1, versículo 31, donde dice: y vio Dios todo lo que había creado, y he aquí, era bueno en gran manera. Y era la tarde y la mañana del sexto día, o del día 6. Y aquí me llama poderosamente la atención la declaración del Padre. Aquí me llama poderosamente la declaración y la confirmación y la verificación del Padre ante la obra que Él había hecho. Y el Padre da una declaración a la obra que Él había hecho en los cielos, en la tierra y en el mar. Y el Padre, la declaración del Padre es contundente y dice que Dios mismo, Dios vio todo lo que Él mismo había hecho y Él calificó y Él reconoció y declaró que todo lo que el Padre había hecho era bueno en gran manera. No solamente era bueno, no solamente simplemente era bueno, sino lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Y dentro de todo lo que Dios había hecho, que era bueno en gran manera, estaba el hombre. A su nombre gloria. Dentro de esa obra perfecta, buena en gran manera, estaba también el hombre. Pero como dijimos en la mañana, el hombre fue creado, aleluya, por las manos del Señor, pero fue creado de una manera especial y de una manera particular, porque dice la Biblia también en Génesis capítulo 1 versículo 26 y Génesis capítulo 2 versículo 7, dice que Jehová Dios creó al hombre del polvo de la tierra e hizo algo muy particular que no hizo con toda la creación restante. Dice que al hombre lo formó del polvo de la tierra y sopló el hálito de vida, el aire de vida, el neuma de vida, el aliento de vida, el espíritu de vida le impartió, lo sopló, depositó en el hombre el espíritu de vida. Y cuando el espíritu de vida entra y hace contacto con el barro, con la tierra, con el polvo, se fusionó y el hombre fue un ser viviente. A su nombre gloria. Pero fue un ser viviente, como la Biblia también habla de los seres vivientes. Pero a diferencia, el hombre fue un ser viviente, inteligente. Un ente inteligente, un ente que tiene razonamiento, capacidad, facultad, inteligencia, virtudes y cualidades morales. A su nombre gloria. Acordémonos que Dios creó al hombre con un fin, con un propósito. Efesios capítulo 1 versículos 5, 6 dice que Dios creó al hombre para la gloria y alabanza de su nombre. O sea que Dios creó al hombre
para que le adore, para que lo alabe, para que lo exalte. Y también decíamos en la mañana que muchos dicen que Dios creó al hombre porque Dios se sentía solo. Dios no tenía con quién estar, con quién conversar. Por eso que Dios creó al hombre. Y eso es una mentira, una falacia. Porque Dios es absoluto. Dios es soberano. Dios no se siente solo. Dios no se siente solo. Dios es Dios. Y Él subsiste en sí mismo. Y Dios es suficiente en sí mismo. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Y también vimos en la mañana que cuando Dios creó al hombre, lo creó perfecto. Lo creó puro, santo, justo, recto, íntegro. Completamente puro y santo. Completa y totalmente perfecto, sin pecado. A su nombre gloria. Y no solamente lo creó perfecto, sino también puso en el hombre el libre albedrío. A su nombre gloria. Por eso que cuando Dios le da el primer mandamiento, en Génesis capítulo 2, versículo 15, cuando Dios le da el primer mandamiento, le dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Le da una orden, un mandamiento. Porque, ¿por qué le da el mandamiento? ¿Por qué le da la orden? Porque Adán era un ser inteligente, un ser que razonaba, que tenía facultad para entender, para discernir, para comprender, para darse cuenta. Por eso que Dios le da un mandamiento y él entendió, él comprendió, él discernió ese mandamiento. Y también Dios le dio una prohibición y le dijo, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Le está dando una prohibición. ¿Y por qué le estaba dando una prohibición? Porque Adán tenía ese libre albedrío. Ese libre albedrío le facultaba a Adán para obedecer o no obedecer, para hacer algo o abstenerse de hacer algo. Por eso que Adán tenía el libre albedrío. Adán tenía ese libre albedrío, esa facultad espiritual, ese libre albedrío que le llevaba a él libremente de escoger de hacer algo o de no hacer algo. A su nombre gloria. Por eso decíamos que Adán no fue creado como un robot, sino que fue creado como un ente inteligente, como un ente o un ser pensante, con facultad, con capacidad, con virtudes y cualidades morales. A su nombre gloria. Adán era la corona de la creación, porque Dios plasmó en Adán su imagen y su semejanza. A su nombre gloria. También veíamos que cuando Adán cayó en desobediencia, en rebelión, en transgresión, aleluya, dice que los ojos se le abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos, sintieron vergüenza y temor. Y la pregunta que nos hacíamos en la mañana era, ¿qué significa? ¿Qué quería dar a entender que los ojos se le fueron abiertos? Si Adán y Eva estaban con los ojos abiertos, porque unos versículos más adelante o más atrás dicen que Adán y Eva vieron el fruto. Si estaban con los ojos cerrados, ¿cómo iban a ver el fruto? ¿De qué ojos estaba hablando la palabra cuando dice que sus ojos fueron abiertos? Los ojos del entendimiento, los ojos de la mente, los ojos del alma. Por eso que la voluntad de Dios era de que Adán no sepa, no conozca, no experimente la maldad. Por eso que cuando Adán desobedeció, transgredió el mandamiento, desde ese momento Adán conoció, Adán experimentó, Adán vio, supo, conoció lo que era la maldad, el pecado. A su nombre gloria. Aquí en Romanos capítulo 3 versículo 9 Pablo da una declaración muy poderosa acerca de la condición espiritual del hombre. Y aquí dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aquí hay una declaración muy poderosa del apóstol Pablo. Pablo aquí, por inspiración del Espíritu del Señor, está declarando acerca de la condición tanto del pueblo escogido por Dios. Pablo está hablando acerca del pueblo de Israel y también de los gentiles. Pablo aquí hace una declaración muy poderosa
Y dice, tanto los judíos como los gentiles, todos, sin excepción, están bajo pecado. Están en condenación. Están en sentencia de muerte. A su nombre, gloria. Gloria a Dios, aleluya. Así que Pablo aquí hace una declaración muy poderosa y tenemos que entender qué es lo que Pablo quería dar a entender, qué es lo que Pablo quería hacernos entender con esta declaración. Que tanto los judíos como los gentiles, ¿quiénes eran los judíos? Los judíos eran el pueblo escogido de Jehová. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios a través de la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y Jacob. Israel era el pueblo escogido por Dios. Israel era el pueblo de Dios escogido, preservado por Dios en la historia antigua. ¿Y quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran todos los que no eran judíos. O sea, dentro de los gentiles están todas las razas, lenguas, tribus y naciones de toda la faz de la tierra. Entonces Pablo en un solo costal mete a todos los seres humanos, tanto judíos como gentiles, a todos los mete en un mismo costal. Y dice, tanto los judíos como los gentiles, todos están bajo pecado. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con esta declaración? Pablo está diciendo en esta declaración que todos, sin excepción, sean judíos o no sean judíos, sean religiosos o no sean religiosos, todo ser humano sobre la tierra, sea de cualquier lengua, tribu, raza o nación, todos están bajo pecado, todos están bajo condenación. Por eso que San Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Y cómo entendemos eso? Eso fue lo que experimentó nuestros primeros padres. Nuestros primeros padres que fueron creados a imagen y a semejanza de Dios. Adán y Eva que fueron creados, plasmados a la imagen y a la semejanza de Dios con facultad, con virtudes, con cualidades. Aleluya. Y con ese libre albedrío en él, nuestros primeros padres se rebelaron contra Dios quebrantando, transgrediendo su ley, su mandamiento. Nuestros padres experimentaron la retribución y el pago de su rebeldía. Nuestros primeros padres experimentaron el pago de su desobediencia. Nuestros primeros padres experimentaron, aleluya, en carne propia, la retribución y el pago de su desobediencia, que fue la muerte. El Señor le dijo en el huerto, el Señor le advirtió y le dijo, el día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Y cuando la serpiente, que era el animal más astuto de todos los animales que Jehová Dios había hecho, cuando la serpiente con su astucia engañó a Eva, y Eva y Adán extendieron su mano y cogieron el fruto prohibido y comieron, y se abrieron sus ojos y conocieron el pecado y conocieron la maldad. En ese momento ellos estaban recibiendo el pago de su transgresión, que era la muerte espiritual. ¿Y qué era la muerte? La muerte era la ausencia de la presencia de Dios. La muerte era la separación de la vida de Dios en ellos. Por eso que cuando ellos transgredieron, cuando ellos cometieron el pecado de desobediencia, de transgresión, ellos lo que perdieron fue ¿qué cosa? La presencia de Dios en sus vidas. La presencia de Dios se le arrancó, se le quitó. La presencia de Dios se fue de ellos. Ellos quedaron sin vida espiritual. Por eso la Biblia dice que ellos experimentaron la muerte. En el mismo momento que ellos transgredieron, en ese mismo momento ellos experimentaron la muerte. Perdieron la presencia de Dios. Perdieron esa vida que les llevaba a ellos a poder tener comunión con el Padre. A su nombre, gloria. Aleluya. Cristo vive. Cristo vive, hermanos. Y ahora Pablo dice acerca de la condición del hombre.
El apóstol Pablo dice acerca de la condición del hombre que todo el mundo, todos sobre la faz de la tierra están bajo pecado. Todos están bajo condenación. Sean judíos, sean israelitas, sea el pueblo de Israel, sean los gentiles, sean paganos. Todos los seres humanos aquí sobre la tierra, todos están bajo condenación, están bajo pecado, están bajo sentencia. Todos. A su nombre gloria. Por eso que ahora vamos a compartir la palabra y dice en Romanos capítulo 8, alabado sea Dios. Romanos capítulo 8 versículo 5, mire lo que dice la palabra del Señor. Porque los que son de la carne o los que pertenecen a la naturaleza carnal o humana, los que pertenecen a la naturaleza caída, los que son de la carne, los que pertenecen a la naturaleza de la carne, los que pertenecen a la naturaleza humana, los que pertenecen a la naturaleza caída, dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice que los que participan de la naturaleza humana, los que participan de la naturaleza caída y pecadora, los que participan de la naturaleza carnal, o sea, las personas no salvas, no regeneradas, las personas no convertidas. Dice que los que son de la carne, los que viven en la carne, los que viven en esa naturaleza carnal, dice, solo piensan en las cosas carnales. Pero los que son del Espíritu, los que han nacido de nuevo, los que han sido salvados, los que han sido perdonados, los que han sido regenerados, los que han sido redimidos, los que han recibido el Espíritu de Dios, ellos piensan en las cosas del Espíritu. Y aquí me voy a detener un poco para poder comprender. Versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Los que son de la carne. El apóstol Pablo está hablando aquí acerca del contraste de el vivir en la naturaleza pecadora y el vivir en la naturaleza del Espíritu. Los que viven en la naturaleza pecadora son los que no han sido regenerados, son los que no han alcanzado salvación. Los que participan de la naturaleza caída, depravada, corrompida, caída y pecadora, son todos aquellos que no han alcanzado salvación, perdón y vida eterna. Y los que viven en el Espíritu son aquellos que han sido regenerados, salvados, redimidos, perdonados y transformados. Y hace un contraste entre la vida carnal caída y la vida del Espíritu o la vida espiritual. Y el Señor dice algo, hablando de la condición caída. Dice los que son de la carne, y esto hay que entenderlo bien, los que son de la carne, en otras palabras para entenderlo, los que son de la naturaleza caída, los mundanos, los paganos, los pecadores, los que todavía viven en esta naturaleza caída. O sea, los no salvos solo piensan en las cosas terrenales. ¿Qué significa esto? Que una persona que no ha sido regenerada, una persona que no ha sido salvada, una persona que no ha sido transformada, solo y únicamente puede pensar en las cosas humanas y terrenales, mas no en las cosas espirituales. A su nombre gloria. Por eso que vamos a leer en Romanos y dice que no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. La Biblia dice, y de repente muchos van a aceptar, de repente muchos van a refutar lo que yo voy a decir en esta noche. Pero la Biblia es lo que dice, no lo digo yo. La Biblia dice que los mundanos, los carnales, los caídos, los que están en esa naturaleza caída, solamente piensan en las cosas carnales, humanas y terrenales. ¿Y por qué dice eso? Porque el hombre carnal no tiene la facultad. El hombre carnal
no tiene la potestad ni la facultad de poder pensar, entender, discernir las cosas espirituales. A su nombre, gloria. Por eso que para el hombre carnal, las cosas espirituales son locura y no las puede entender. Porque se tienen que discernir, se tienen que entender espiritualmente. Y el hombre carnal no tiene vida espiritual. El hombre carnal no tiene facultad espiritual. El hombre carnal no tiene capacidad espiritual para entender las cosas espirituales. Por causa de su misma naturaleza caída. Amén, gloria a Dios. A su nombre, gloria. Si no es por la intervención soberana de Dios en esa vida, el hombre jamás, el hombre carnal, mundano, caído, el hombre jamás podrá alcanzar salvación. Así que comencemos de esta manera. La incapacidad del hombre por alcanzar salvación. Número uno, el hombre está incapacitado mentalmente para alcanzar salvación. 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, mire. 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, mire lo que dice la palabra del Señor. Pero el hombre natural, escuche por favor, amado hermano, escuche. La incapacidad del hombre por alcanzar la salvación. El hombre está incapacitado, inhabilitado por causa del pecado para alcanzar la salvación. Por sus propios medios, por sus propias fuerzas, por su propia facultad, por su propia capacidad, el hombre no puede alcanzar salvación. Número uno, porque no entiende, no comprende, no percibe las cosas espirituales. 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 dice: pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Otra vez, el hombre natural es el hombre caído. El hombre natural es el hombre pecador. El hombre natural es el hombre que no tiene a Dios. El hombre natural es el que está muerto espiritualmente. El hombre natural es el hombre depravado y corrompido por causa del pecado original. A su nombre. Amén. Entonces cuando dice el hombre natural, está hablando del hombre caído. Amén. Del hombre que no tiene a Dios. Entonces dice aquí, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Por favor, amado hermano, un paréntesis. Yo he escuchado, y no solamente yo he escuchado, yo también en algún momento dije, yo me salvé, yo me arrepentí, yo creí, yo me entregué, yo abrí las puertas de mi corazón, yo confesé, yo declaré mi pecado, yo me volví a Dios, a su nombre gloria. Pero estudiando las Escrituras, eso era una terrible ignorancia, hermanos. Un engaño, una mentira. Porque yo no puedo arrepentirme, yo no puedo creer. ¿Por qué? Porque estoy inhabilitado, incapacitado, estoy muerto espiritualmente. Solamente la intervención soberana de Dios hace que su gracia actúe en el pecador, capacitándolo para que el pecador pueda creer y alcanzar salvación. A su nombre, gloria. Amén. Ni siquiera nosotros podemos creer, porque no tenemos esa facultad espiritual. Ni siquiera tenemos esa capacidad o esa facultad de arrepentirnos. Porque eso es un don de Dios que solamente por su gracia Dios pone, Dios derrama sobre el hombre. A su nombre, gloria. Y lo vamos a ver con las Escrituras. A ver, vamos a ver si es verdad que yo entendí el mensaje. Yo entendí la palabra. Por eso que yo me arrepentí. Vamos a ver, ¿qué dice la palabra? Pero el hombre natural, el hombre caído, el hombre pecador,
no percibe las cosas que son del Espíritu. Esto es fácil de entender. El hombre natural, carnal, pecador, caído, no puede percibir, no puede diferenciar, no puede discernir, no puede comprender las cosas espirituales. No, la palabra dice no. El hombre natural no puede, hermanos. El hombre natural no puede. ¿Y qué significa que no puede? No tiene la facultad, no tiene la capacidad, no tiene el poder espiritual para discernir, para entender, para comprender las cosas espirituales. ¿Por qué? Por su propia condición. ¿Y cuál es su condición? Está muerto espiritualmente. No está medio muerto, no está casi muerto, no está más o menos muerto. La Biblia dice que está total y completamente muerto espiritualmente. Y como el hombre natural está muerto espiritualmente, no tiene esa facultad espiritual para discernir, percibir o comprender las cosas que son del Espíritu. Porque son locura para él. Y no las puede entender. Porque se han de discernir, se han de comprender, se han de entender espiritualmente. Y como el hombre no tiene esa vida espiritual, no la puede comprender, no la puede percibir. Amén, gloria a Dios. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Gloria. Por eso nosotros decimos que nosotros somos salvos por su gracia, por su pura gracia. No porque nosotros hayamos hecho algo. Por eso que nosotros no creemos en la salvación por obras. 50% Dios y 50% el hombre. Dios pone de su parte y el hombre tiene que poner de su parte. Eso es una herejía, una ignorancia, una falacia. ¿Qué parte puede poner el hombre para su salvación? Por el amor de Dios. ¿Qué puede aportar? ¿Qué puede contribuir el hombre para su salvación? Por eso que muchas personas dicen, ¿sabes qué? Dios quiere salvarte, pero tú tienes que poner tu parte. Esa es una mentira. El hombre no puede poner nada. El hombre no puede contribuir en nada. El hombre no puede dar nada. El hombre no puede hacer nada. ¿Y sabe por qué? Porque está inhabilitado. Está incapacitado. ¿Y sabe por qué? Porque está muerto espiritualmente. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces, número uno, el hombre está imposibilitado de alcanzar su salvación. ¿Por qué? Porque no percibe, no discierne, no comprende las cosas espirituales. Seguimos en Romanos capítulo 8, por favor, versículo 6. Dice el versículo 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mire, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué dice Pablo? El ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué significa esto? Que el hombre únicamente, y esta es una realidad, amados, y es una verdad bíblica. El hombre sin Dios, en lo único que se va a ocupar es en su vida humana, carnal, terrenal. El hombre no puede ocuparse de las cosas del Espíritu porque está muerto. El hombre no puede entregarse, no puede participar, no puede trabajar, no puede experimentar, no puede ocuparse de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque su propia naturaleza no se lo permite. Amén. A su nombre gloria. Gloria a Dios. Un ejemplo.
Un ejemplo de que su propia naturaleza no se le permite. Es como que un chancho quiera volar. El chancho tiene el deseo de volar. El chancho sueña con volar. El chancho anhela volar. El chancho se esfuerza por volar, pero por causa de su propia naturaleza misma le impide, lo inhabilita volar. El chancho no puede volar por causa de su propia naturaleza. Su propia naturaleza lo inhabilita, lo incapacita. Su propia naturaleza, por más que el chancho quiera, desee, anhele, llore por volar, jamás el chancho va a volar. De igual manera, el hombre tiene una naturaleza caída, corrompida, entenebrecida. Una naturaleza muerta, inhabilitada. Por eso que el hombre natural no puede. Escuche, amado hermano. Por eso que la religión engaña al ser humano. Por eso que las religiones separan, alejan al hombre de Dios. Por eso que las religiones atrapan, esclavizan, engañan, cautivan a la gente. El hombre natural no puede participar de las cosas espirituales. El hombre natural no se puede ocupar de las cosas espirituales. Porque su propia naturaleza muerta, su propia naturaleza caída y pecadora, le impide participar de las cosas espirituales. Es como que nosotros en un lavatorio, nosotros echemos 1 litro de agua y echemos 1 litro de aceite y busquemos y queramos que el aceite y el agua se puedan fusionar y se hagan un solo elemento. El agua y el aceite se fusione, se mezcle y se haga un solo elemento. Y eso va a ser imposible. El agua y el aceite no se pueden fusionar, mucho menos convertirse en un solo elemento, por sus propias naturalezas contrarias y diferentes. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Amén. Entonces San Pablo dice aquí, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por eso que el hombre no puede, hermano mío, el hombre no puede ocuparse de las cosas de Dios por causa de su propia naturaleza. Así que número 2, número 1, el hombre no puede entender, no puede percibir las cosas espirituales. Por eso que está incapacitado para alcanzar la salvación. Número 2, el hombre no puede ocuparse de las cosas espirituales para alcanzar su salvación por causa de su propia naturaleza. Número 3, versículo 7. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los designios de la carne, la reacción de la carne, la manifestación de la carne. A su nombre gloria. ¿Cuáles son las reacciones de la carne? ¿Cuáles son las manifestaciones de la carne? Son pecaminosas, son humanas, son carnales, terrenales, mundanas. A su nombre gloria. Así que la carne se manifiesta, la carne reacciona, la carne opera, la carne se mueve en el ámbito carnal y terrenal y humano. La carne no se manifiesta, la carne no reacciona, la carne no opera, no se mueve en el ámbito espiritual. La carne no se mueve, la carne no opera en el ámbito espiritual. La carne opera en el ámbito carnal, natural, humano y terrenal. A su nombre gloria. Para aportar de esto aquí. Esto me trae a recuerdo. Amén, gloria a Dios. Cuando el Señor Jesucristo llamó a sus apóstoles y dice que le dio autoridad y le dio poder y los envió.
y les dijo: vayan, resuciten muertos, limpien leprosos, sanen enfermos, den la vista al ciego, hagan oír al sordo, hablar al mudo y levanten al paralítico. Lo que por gracia ustedes recibieron, den por gracia. Esto me hace entender de que cuando el Señor envió a los apóstoles no iban a operar en sus fuerzas o en su conocimiento religioso en el mundo espiritual. Los apóstoles, en su fuerza, en su buena intención, en su conocimiento o en su religión, ellos no podían operar en el mundo espiritual. Ellos tenían que operar en el mundo espiritual con facultades espirituales, con autoridad espiritual, con poder espiritual. Por eso que el Señor Jesucristo a los apóstoles les dio poder y autoridad espiritual para que en el mundo espiritual ellos puedan operar. Por eso que cuando los apóstoles salían a la obra, ellos operaban en el mundo espiritual con la autoridad y el poder espiritual que Dios le había dado a ellos. Ellos operaban en el mundo espiritual. Por eso que reprendían demonios, por eso que sanaban enfermos, por eso que resucitaban muertos, por eso que levantaban paralíticos, limpiaban leprosos. ¿Por qué? Porque ellos operaban en el mundo espiritual con autoridad y con poder espiritual. A su nombre gloria. Por eso aquí dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, la carne se manifiesta, reacciona, opera, se mueve en el ámbito no espiritual, sino en el ámbito humano, en el ámbito carnal, en el ámbito mundano, terrenal. La carne no puede operar en el ámbito espiritual porque no tiene vida espiritual. Para poder operar en el mundo espiritual, tenemos que tener facultad, poder, autoridad, vida espiritual. Y el hombre caído no tiene esa facultad. Por eso que el hombre caído no puede operar en el mundo espiritual. Solo opera en el mundo carnal. Naturalmente, carnalmente, terrenalmente, mundanamente. Opera el hombre carnal, mas no en el mundo espiritual. Y sigue diciendo: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y mire lo que dice: porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne no se puede sujetar a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley es espiritual. Así que por eso nosotros entendemos que los hombres no pueden agradar a Dios. Los hombres no pueden hacer la voluntad de Dios. Los hombres no pueden obedecer a Dios. Los hombres no pueden servir a Dios. ¿Por qué? Porque su carne, su naturaleza pecadora, no se sujeta a la palabra, no se sujeta a la ley de Dios. Y para poder apoyar esta declaración, Romanos capítulo 7, versículo 14, mire lo que dice. Romanos capítulo 7, verso 14, mire lo que dice. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Qué es la ley? La ley es espiritual. La palabra es espiritual. La enseñanza es espiritual. La doctrina es espiritual. Los mandamientos es espiritual. Así que un hombre carnal, terrenal y humano no puede sujetarse, no puede obedecer, no puede agradar, no puede servir a Dios, porque Dios es espíritu. La palabra es espíritu. Romanos 7:14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual y yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo pudo entender que a pesar de que era fariseo, a pesar de que era maestro de la ley, a pesar de que era cumplidor de la ley, a pesar de que era religioso, con esa naturaleza caída, Pablo no podía obedecer la ley de Dios. A su nombre, gloria. Por eso Pablo aquí da una declaración poderosa, porque sabemos que la ley es espiritual. Estos 66 libros son libros espirituales. Esta palabra
es espiritual. El contenido de este libro es espiritual. Los mensajes espirituales, los mandamientos espirituales, la doctrina espiritual, la enseñanza espiritual. La palabra de Dios es espiritual. Y el hombre carnal caído no puede obedecer, no puede sujetarse a la ley espiritual. A su nombre, gloria. Por eso que el hombre está incapacitado para entender, para sujetarse, para obedecer, para servir a Dios. Necesita la intervención divina y soberana de Dios en la vida del pecador para capacitarlo y Dios le pueda impartir las facultades espirituales que necesita el pecador para creer y arrepentirse. Por eso que nosotros creemos que el hombre no aporta nada. El hombre no aporta nada porque nada tiene para aportar. El hombre no puede aportar nada porque nada tiene para aportar, porque está muerto completa y totalmente. El hombre está muerto y como está muerto no tiene nada, no tiene absolutamente nada para aportar, para dar, para participar. No tiene nada, el hombre está muerto, condenado al infierno. Solamente la gracia de Dios que puede operar en un pecador por gracia, porque eso le place a Dios. A su nombre, gloria. Por eso que ahora que entiendo, ahora que entiendo, ¿verdad? Que es una ignorancia decir, yo me he arrepentido, yo me he convertido al Señor, yo he creído. Esa es una ignorancia, hermanos, un orgullo. Nosotros estábamos muertos, sin facultad ni capacidad de nada, ni de creer ni de arrepentirnos. Pero a Dios le plació y su gracia irresistible vino sobre nosotros y nos facultó para creer y para arrepentirnos. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Verso 8, y con esto termino. Los que viven en la carne, los que viven en esa naturaleza, los que viven en esa condición caída, pecadora, corrompida y depravada, dice, no pueden agradar a Dios. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Por más que el hombre sea un hombre religioso, por más que el hombre sea un hombre moral, por más que el hombre sea un hombre con principios y con virtudes humanas y terrenales, el hombre en esa condición, en esa naturaleza caída, muerta, no puede agradar a Dios. Por más que pueda hacer cosas buenas, entre comillas, de moral, de bien al prójimo, el hombre caído, el hombre muerto y corrompido, no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque su propia condición le impide reaccionar ante la presencia de Dios, porque está muerto en sus delitos y en sus pecados. Así que, amados hermanos, nosotros no creemos en la salvación por obras. Nosotros no creemos que el hombre aporta algo para ser salvos. El hombre está condenado. Ya la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. El hombre está muerto total y completamente. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Todos están desechados, arrojados, desterrados de la gloria. Todos, sin excepción, todos. No hay ningún ser humano en la tierra que pueda aportar, que pueda hacer algo para alcanzar salvación y vida eterna. No hay nadie. ¿Por qué? Porque estamos muertos espiritualmente. Y como estamos muertos espiritualmente, no tenemos esa facultad o esa potestad espiritual de entender, percibir, comprender, sujetarnos, agradar, servir y reaccionar a la salvación que Dios ofrece. Si no es únicamente por la gracia irresistible de Dios en la vida del pecador, facultándolo para que el pecador pueda creer y pueda arrepentirse.
Eso es exclusiva y únicamente de nuestro Padre Celestial y de su gracia, de su bendita gracia, de esa gracia irresistible sobre la vida del pecador. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre y te damos gloria. Si hoy somos salvos, si hemos sido redimidos, salvados, perdonados, limpiados, justificados, regenerados y hemos alcanzado la salvación y la vida eterna, no es por nada que nosotros hubiéramos hecho, no es por nada que nosotros hubiéramos respondido, no es por nada, absolutamente nada que nosotros hayamos aportado para nuestra salvación. Si hoy somos salvos, es por tu pura gracia solamente, porque te plació a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Te damos gracias y oramos a ti, Padre, para pedirte que, Señor, que las personas que oyen tu palabra, tú en tu misericordia derrames tu gracia irresistible sobre ellos y les facultes, dándole el don de la fe para que ellos crean y el don del arrepentimiento para que se vuelvan a ti y alcancen la salvación y la vida eterna. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Recibe únicamente usted, Padre, la gloria y la honra por todas las dádivas que nosotros hemos participado y estamos recibiendo. Únicamente es tuya la gloria, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Muy bien, amados hermanos, le damos gracias al Señor. Reciban los saludos del nuevo pastor Rafael Sánchez, de la sierva Rosario, de la familia pastoral y de la iglesia del Movimiento Misionero Mundial aquí en San Juan Macías, Callao, Presbiterio 23. Bueno, pues, les saludo a su hermano en Cristo, John Guevara Moreno. Amén. Y también saludo de mi familia para todos mis hermanos, sus oraciones para nosotros y la oración también para nuestro pastor y su familia en el nombre de Jesús. Dios los bendiga.